Nosotros también estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y precisamente en este día especial nosotros estamos realizando una acción, ¿verdad?, que es venir a reforestar un área aquí en la comunidad de Chatinap III, ¿verdad? Entonces hoy vamos a sembrar 200 árboles, ¿verdad?, entre pinos, también ciprés, eucalipto, que son las plantas que hoy traemos para sembrar en esta comunidad, y de esta manera pues nosotros estamos como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché promoviendo, ¿verdad?, fomentando siempre esa buena actitud, ese buen hábito, para que pues asumamos una responsabilidad que no solo es de la institución, sino que de toda una sociedad, porque tenemos que reconocer que un árbol es vida y que como programa que tenemos dentro de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché apoyando este día a la Comisión FETARN, en la cual pues hoy, como les decía, pues se van a sembrar 200 árboles en esta comunidad. En conjunto con los miembros de la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales estamos llevando a cabo una reforestación. ¿En ese lugar ha sido reforestado otros años anteriores también? Pues como ustedes pueden hacer las tomas correspondientes aquí a mi izquierda y a mi derecha, en la parte de atrás, ustedes pueden ver una reforestación que se estableció hace 5 años. Este es el fruto de que se da, lógicamente es un proceso a largo plazo, el cual pues se pueden ver ustedes las tomas de que es un éxito la reforestación que se hizo aquí hace 5 años. Y hoy pues estamos también completando el espacio que tiene el terreno para realizar una jornada de reforestación, y también así del lado izquierdo, después de la carretera, que también ya se realizaron varias siembras de árboles. Siempre lo que queremos es de que la población realice el aprovechamiento forestal, que es una de nuestras atribuciones, fomentar el manejo forestal sostenible, pero que también esa masa forestal que se elimine, pues que también sea sembrada la misma área. Es más que todo que haya una reposición de lo que se aprovecha, considerando de que el bosque también es un cultivo, solo que la cosecha es a largo plazo. Si lo comparamos con el maíz, pues también viene siendo un cultivo que satisface las necesidades de la población. A nivel nacional se tiene un proyecto que se llama Sembrando Huella, y la idea es crear esa cultura forestal, ir creando la conciencia ambiental forestal, de tal manera que se garanticen masas forestales para el futuro. Y este proyecto Sembrando Huella, lo que se quiere es la participación de toda la población, de corporaciones municipales, COCODES, también autoridades comunales, asociaciones, cooperativas, y que todos de una manera conjunta hagamos conciencia sobre el uso adecuado del bosque. Este proyecto Sembrando Huella nace por una iniciativa de la Gerencia del Instituto Nacional de Bosques, en la cual todos debemos participar. Proyecto que inició el 22 de mayo y que viene a finalizar en el mes de septiembre, y el objetivo es realizar talleres en temas ambientales, campañas de reforestación, charlas de concientización, ferias forestales, y en esta oportunidad pues también estamos invitando a toda la población que se involucre en este proyecto que el INAVE está impulsando para beneficio de la población a nivel nacional.